ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000.000.000ª parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología. Queridos amigos de Doctor TV, nuevamente agradecerles su presencia virtual en este programa. Desde hace mucho tiempo en todo el mundo, la formación de recursos humanos en salud, los servicios de salud, el empeño que los profesionales han puesto en su formación para ayudar a las personas en su calidad de vida, ha hecho que tengamos un promedio de vida más alto en todo el mundo. Y esa fue la razón por la cual se han especializado muchas personas en los adultos mayores, porque las características fisiológicas y las
las enfermedades que puedan tener ellos son distintas en general de la población adulta o de los niños. Por esa razón hemos invitado al doctor Ramiro Arraya Mier, quien lo tenemos aquí, que es un buen amigo. Hace mucho tiempo ya hemos tratado de contactarlo para que nos hable sobre su especialidad. Querido Ramiro, gracias. Gracias por la invitación, ¿no? Primero, es un honor siempre estar aquí y responder al llamado del doctor Rivera. Para mí es un placer. Como bien lo ha dicho en el prólogo, tenemos mucho envejecimiento y este envejecimiento debe ser combatido con médicos que realmente tengan la vocación de ayudar al adulto mayor. El adulto mayor es un paciente muy diferente y que requiere mucho cuidado y más que nada cariño de nosotros. Hoy vamos a hablar sobre medidas generales, sobre cuidados de un adulto mayor. Podemos hablar y tenemos que hablar siempre de los controles, ¿no? Tenemos muchos adultos mayores que no están siendo controlados adecuadamente, vemos patologías debutantes en el adulto mayor. Entonces, por esta razón, nosotros siempre tenemos que hacer los controles respectivos al adulto mayor y más que nada hacerlo ahora, en este tiempo, en domicilio, porque tenemos mucho adulto mayor que no puede salir ya de sus domicilios, de sus casas. Primero hacerles la invitación. Lo más importante de este programa siempre es que ustedes puedan hacer sus consultas, nos escriban, los teléfonos salen en la parte baja de la pantalla para que nuestro experto pueda absolver estas preguntas. A ver, siempre son necesarios los exámenes laboratoriales porque a veces pensamos, control, ya, entonces iré ganando tiempo o haré ciertos exámenes. ¿Qué es lo que hacemos en un control de una persona adulta mayor? Primero, en el adulto mayor debemos nosotros, lo básico, realizar los signos vitales, ¿no? Estos signos vitales habitualmente están alterados en alguna situación. Y nosotros vemos que debido a función renal, debido a azúcar, debemos hacer exámenes de laboratorio básicos. Y para esto tener también aliados, ¿no? Los laboratorios que vayan a domicilio, porque tenemos muchos laboratorios que no pueden ir a domicilio y adultos mayores que no pueden salir. Hay pacientes pluripatológicos y nosotros no podemos dejar que estos adultos salgan. Entonces el control laboratorial debe ser óptimo, debe ser básico primero y luego detectar algunas falencias en el paciente para poder hacer algo mucho más grande después. Sobre los signos vitales, la presión a medida que pasa el tiempo tiende a aumentar entre el valor de la presión sistólica. ¿Eso hasta cuánto consideramos en el adulto mayor fisiológico? ¿Desde cuándo nos preocupa? Tenemos muchos adultos mayores que debutan con hipertensión arterial, ¿no? Se ve mucho debut en la tercera edad, se ve mucho debut. Entonces, tener pacientes que estén en los rangos del séptimo consenso, que es lo que nosotros manejamos habitualmente en nuestro medio según la AJA, pero los adultos mayores tienden a tener presiones un poco elevadas, ¿no? A esto nosotros respondemos con medidas higiénico-dietéticas, primero, para luego iniciar medicación, pero hay mucho paciente hipertenso debutante que son los adultos mayores. Clínicamente, ¿qué nos preocuparía? Yo vivo con mi abuelito y digo, tengo que revisar cada cierto tiempo estos signos vitales. ¿Qué parámetros tomamos en esa revisión de nuestros abuelitos? Tenemos que tener mucho cuidado con el abuelito que no está comiendo, aquel abuelito que tiende a tener mucho más sueño, tener ese abuelito que tiene confusiones, ¿no? Y ya viendo otras patologías, ver aquel adulto mayor que tiene alucinaciones, ¿no? Entonces, todos estos son inicios, conjunciones de patologías propias de esta edad. ¿Cuánto más o menos debería dormir? Porque nosotros aprendemos en la facultad así básicamente, a medida que pasa el tiempo y envejecemos, nuestras horas de sueño se van disminuyendo. ¿Cuánto nos preocuparía que duerma nuestro abuelito? Habitualmente, como bien lo dice usted, doctor, el adulto mayor tiende a tener un sueño mucho más corto, ¿no? El adulto mayor duerme en un promedio entre 5 y 6 horas, por eso es que están despiertos la mayoría de la noche porque en el día duermen, entonces su ciclo está alterado. Tenemos que tratar de que el adulto mayor duerma lo más tarde posible para que descanse en las horas de sueño fisiológicas habituales, para que tenga toda la madrugada descansada y en el día esté despierto. Tenemos mucho adulto mayor que duerme en el día y ya no duerme en la noche. Entonces vamos a tratar de evitar esto. Las horas de sueño son de 5 a 6 horas, como le vuelvo a decir, que habitualmente duermen y ya es un ciclo concluido para ellos.
medicación, mates, algo para ayudar en el sueño son útiles en el adulto mayor? Te digo porque nos llegan muchos pacientes que dicen, no, pero le estoy dando harto matecito, valeriana y demás cosas, y más bien nos empiezan a deshidratar, porque todas estas soluciones hiperosmolares nos hacen perder agua y las infecciones respiratorias son más frecuentes. ¿Cómo hacemos? ¿O solamente con controles de hora del sueño es suficiente para manejar esto? Claro, habitualmente se da en cualquier adulto medicamentos que son las benzodiazepinas, ¿no? Que son medicamentos que no se deben usar en el adulto mayor, ¿no? Habitualmente les dan una benzodiazepina y el adulto mayor duerme, pero a la larga vemos ciertas consecuencias. Entonces, por esto nosotros siempre debemos observar que el adulto mayor duerma solamente en el día. Hay soluciones, hay infusiones, como usted lo dice, hay medicaciones, pero que no se deben usar y no está indicado en todo adulto mayor. No están indicadas. Lo único que debemos hacer es que tratar de controlar horas sueño. Si el paciente no duerme, hay medicaciones ya específicas para este tipo de pacientes. La deglución. ¿Qué hacemos cuando no se está alimentando bien? Porque seguramente se atora con mucha facilidad. ¿O qué nos lleva a pensar que no se está alimentando? Sí, tenemos algo bien común, ¿no? Que es los hongos. Los hongos en cavidad oral, que usted mejor que yo no lo sabe, que impiden al adulto mayor comer. Entonces hay ciertas enfermedades o ciertas patologías o complicaciones como la presbifagia, la presbilaringe. Nosotros tenemos disfagias del adulto mayor y estas son propias del adulto mayor, que nosotros lo que tenemos que recomendar es mucha hidratación, hidratar, que es el mejor consejo que le vamos a dar al adulto mayor, porque habitualmente se someten a estudios, ¿no? A laringoscopías y todo, que no ven una alteración anatómica, pero sí vemos que al paciente le falta hidratación y el adulto mayor no se hidrata. ¿Cómo hacen para agarrar? En un adulto, una consulta normal, le haces el consejo, le dices y la mayoría de veces lo cumple. Cuando es al niño le dices a los papás y los papás hacen cumplir, pero a veces no es tan fácil con un adulto mayor, porque realmente se ponen, como dicen, un poquito tercos y demás, y no es tan fácil hacer las medidas generales. Claro, uno de los principales pilares de los médicos que ven a los adultos mayores es la empatía. Si nosotros llegamos al paciente, el paciente nos va a hacer caso, ¿no? Vemos mucho que este paciente ha ido donde otro médico, le recetan muchos fármacos y no confía en ninguno y no quiere tomar nada. Nosotros tenemos que primero ganarnos la confianza del paciente, ¿no? Como usted lo dice, al papá se le indica cuando es niño, pero cuando es un adulto mayor tenemos la mala suerte de que muchas veces van solos a la consulta. Van solos y nosotros no sabemos si el paciente va a cumplir o no, si nos está entendiendo, entonces tenemos que volver a explicar muchas veces e indicar a la familia. Generalmente en geriatría y gerontología lo que se llama el cuidador. El cuidador habitual es la persona que vive, por ejemplo, la hija que vive siempre con el papá, es aquel hijo que vive siempre con el papá, o hay una persona que está encargada de ese adulto mayor. Ese es el cuidador. Para nosotros el cuidador y es la persona responsable de ese adulto mayor y de toda la medicación, porque vamos y le decimos, ¿qué medicación está tomando? Una hija no sabe, la otra no sabe, pero hay una que sí está encargada, entre comillas, de ese adulto mayor, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar a ella y con nuestra empatía al adulto mayor. ¿Qué hacemos en situaciones donde tenemos ciertas dificultades? Porque nos toca ver, no le hace caso a la hija y la hija insiste y genera más rechazo sobre la parte principal ahorita, medidas generales. Se puede ser un poco más agresivo con los tratamientos, se tienen que internar en algún momento. ¿Cuáles son los criterios para abordar un poquito más fuerte al paciente? Claro, hemos tenido recién el Congreso Mundial de Geriatría, donde se ha visto todos estos puntos, ¿no? Y uno de los puntos es reducir la polifarmacia, ¿no? Que es uno de los principales problemas del adulto mayor, porque el adulto se aburre. Entonces me dicen, me dan pastillas cada hora, yo no quiero tomar, es mucho. Entonces, reducir la polifarmacia. Si bien son pacientes pluripatológicos, vamos a reducir los medicamentos, tratar de hacer solamente lo más esencial posible.
¿no? Y de esta manera el adulto mayor va a ir ganando empatía con nosotros, ¿no? He tenido pacientes en los que son esposas de médicos, ¿no? Mamás de médicos que me ha tocado ver y que poco a poco vamos ganando la confianza, ¿no? En esta semana vamos a reducir esta dosis, este medicamento. Entonces el adulto mayor va creyendo en el paciente, en el médico, va teniendo mayor confianza y nos ha tocado pacientes que no le hacen caso a nadie más que al médico. No nos dicen, me llaman y me dicen, tiene que venir porque mi mamá no hace caso a nadie. Entonces vamos, ¿no? Y una vez que ya hemos ganado esa confianza del paciente, nosotros tenemos mucha entrada, mucha llegada al paciente, ¿no? Vemos pacientes que son, como usted lo dice, doctor, ¿no? Que no hacen caso a nadie. Pero nosotros para eso estamos, para tratar de llegar al paciente y que nos haga caso. Las internaciones, la colocación de sondas, de todo esto, tiene que ser para nosotros la última etapa. Por eso es que, parafraseando a un médico boliviano que trabaja en la clínica alemana de Santiago, tenemos que sacar el maletín del consultorio y llevar a la casa. De esta manera nosotros vamos a ganar la confianza del paciente. Entonces al consultorio ya nosotros hemos dejado de ir para ir a las casas, ¿no? Ir de casa en casa para ir a ver a los pacientes. El paciente va a estar mucho más feliz en su camita que ir al consultorio, enfriarse, lo saquen, lo bañen para salir al consultorio. Entonces, eso ya le genera mucha más confianza. Entonces, generada esa confianza, nosotros sí podemos actuar en el adulto mayor. ¿Cómo funcionan los fármacos? Muchos familiares piensan, porque es adulto mayor, tenemos que aumentar la dosis para que haga efecto. ¿Es así o son más sensibles? ¿Cómo funciona la farmacología? Claro, hay algo que se llama la farmacología geriátrica, ¿no? Que es un acápite muy grande del adulto mayor, del estudio del adulto mayor. Vemos pacientes con pesos muy bajos, ¿no? Pesos muy bajos que nosotros tenemos ahí que calcular dosis en el adulto mayor, calculamos las dosis y de esta manera tenemos dosis adecuadas, no le damos más. ¿No? Hay muchos medicamentos que en un adulto promedio damos y en el adulto mayor no podemos dar, ¿no? Un ejemplo, las benzodiazepinas. No damos medicamentos, solamente hay algunos que sí podemos utilizar y en dosis adecuadas, porque también hay pacientes que son pluripatológicos, hay que cuidar que son insuficientes renales, son diabéticos, son hipertensos, entonces tenemos que ver esta interacción de los medicamentos, tener mucho más cuidado que en un paciente adulto normal. Porque además no se manifiestan las enfermedades tan floridamente como en una persona joven. Son más subclínicas, hay que tener más visión, no sé, ser un poquito más finos en las observaciones y en las revisiones. En esta época de COVID, ¿cómo les ha afectado más a los adultos mayores? Sí, esta época de COVID ha golpeado mucho al adulto mayor, ¿no? Primero porque tenemos el factor psicológico. Este adulto mayor no le dejan salir ni a la esquina, no puede irse a comprar el periódico, no puede salir a la tienda, no puede ir a tomar el café o a la plaza, sentarse con sus amigos. El encierro ha hecho que tengamos un debut de muchas enfermedades, ¿no? Enfermedades psiquiátricas, claro, y enfermedades propias del adulto mayor. Estas ansiedades que tiene el adulto mayor que antes nunca las ha tenido, los miedos, ¿no? Vemos pacientes con mucho miedo, entonces el paciente dice, van a entrar a mi cuarto, pero todos aléjense con barbijo, entonces son fobias que ya se está causando en el adulto mayor. Hay que tener mucho cuidado en esto, tratar de que los adultos, y siempre les digo, recomendar de que salgan, vayan a dar una vuelta bien protegidos, con el barbijo, sin tocar nada, porque de esta manera nosotros vamos a tener un poco distraída la mente, ¿no? La mente del adulto mayor empieza a encerrarse y solo ven los problemas, y ahí es donde nosotros tenemos debuts, los debuts hipertensivos, debuts diabéticos, debuts de enfermedades que se dan al adulto mayor y son muchas veces muy complejos. Yo sé que puede ser el tema un poquito, no sé, muy frío, pero nosotros hablamos sobre causas de muerte y decimos muerte natural. De por viejito se ha muerto, pero tiene que haber fallado algún sistema, algún funcionamiento del cuerpo. ¿Cuál es la causa más frecuente de lo que llamamos muerte natural en los adultos mayores? Claro, nosotros tenemos varias. El paciente no se muere por nada, ¿no? Para empezar, como usted dice, siempre hay una causa. No tenemos pacientes que pueden hacer TEPS, pacientes que pueden hacer infartos del miocardio, muerte súbita, que son parte o englobados dentro del síndrome coronario, ¿no? Que engloba las anginas, engloba la muerte súbita, infartos.
Entonces nosotros tenemos que tener un control cardiológico siempre del adulto mayor, ¿no? Vemos pacientes que están asintomáticos, que pueden tener arritmias, que nosotros no las podemos ni auscultar, porque clínicamente no encontramos datos, pero sí con un electrocardiograma y hacer este tipo de controles habituales, ¿no? Vemos también muchas infecciones, que es otra de las causas de la cual el adulto mayor puede tener muchas complicaciones. Y que no se notan, porque no hacen fiebre como en una persona joven, no tienen tos como en una persona joven, y realmente son subclínicas, y después cuando se hace la autopsia se ve el bloque neumónico ahí. Y nos pasa con el asunto de la deglución. Por eso nosotros en la parte de otorrino hacemos mucho hincapié en la presbifagia, porque van haciendo microaspiraciones silentes y no tienen tos, no hacen fiebre, nada, y empiezan a hacernos bloques neumónicos y se apagan como velita. Las radiografías, estos electrocardiogramas ya son posibles llevar a la casa, porque yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, el mejor lugar para el paciente es su casa. No es la clínica, aunque le montes toda la cosa y la parafernalia, y peor en estas condiciones donde tenemos enfermedades tan peligrosas como el COVID, sacarlo de su casa. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer evaluaciones tanto en vía cardiovascular como en vía pulmonar respiratoria a domicilio. Sí, afortunadamente personalmente he hecho un equipo de trabajo, ¿no? Con gente que sí acompaña todo a domicilio, ¿no? Al tener una fisioterapeuta que sí esté entrenada con pacientes geriátricos, que es muy importante para evitar sarcopenia, que es otro de los problemas enormes en el adulto mayor y habitualmente no se conoce mucho, pero es una de las causas por la cual el paciente queda postrado, ¿no? Neumólogos que acuden porque tenemos una radiografía portátil que puede llegar a la casa y de ahí diagnosticar enfermedades. Obviamente el electrocardiograma ya no es algo puramente de gabinete hospitalario, puede llevarse a la casa o los exámenes complementarios como laboratorio. Laboratorios, quiero que toquemos ese. ¿Cuáles consideras que, qué sé yo, un médico general tiene a su abuelito y dice, no, yo quisiera nomás tener algunas pruebas de una posible patología de mi abuelito? Ahí tenemos un gran problema, ¿no? El médico no entrenado ve un viejito, ve un adulto mayor y el paciente no está leucocitado, entonces lo mandan a la casa. Habitualmente los adultos mayores no hacen leucocitosis, no hacen. Entonces el médico no está entrenado o no sabe este concepto, no va a buscar mayor signo de alarma. Entonces el hemograma, ¿no? El hemograma completo per se, hacer una prueba de función renal, hacerle BUN, hacerle creatinina, hacerle una glicemia, hacerle su hemoglobina glicosilada A1C, que es un factor que nos va a dar el control de hace 3 meses del adulto mayor, porque muchas veces dicen, sí, estoy tomando mi medicamento, pero lo que no va a mentir es el laboratorio. Entonces, estas pruebas básicas nos van a dar a nosotros muchas luces en el adulto mayor. Hidratación. ¿Cómo lo hidratamos a nuestro abuelito? Lo que siempre recomendamos es que tome lo que le guste tomar, ¿no? Porque vemos... No sé, lo que le guste tomar, agua, es lo ideal, que el paciente se hidrate con mucha agua. Pero vamos a ser sinceros que a los pacientes no les gusta tomar agua, ¿no? Habitualmente en nuestro medio sí toman muchos refrescos hervidos de algunas frutas, entonces con eso nosotros necesitamos que el paciente se hidrate. A algunos les gusta el té, ¿no? Entonces la hidratación es muy importante para todo en el adulto mayor, desde la piel, patologías otorrinolaringológicas, digestivas. Entonces la hidratación tiene que ser fundamental. ¿Y cómo le calculan? ¿Cómo sugieres tú a un familiar que te está mirando ahorita en la tele y te dice, ¿cuánto debo darle de agua a mi abuelito? Entre 1,5 litros y 2 litros es lo idóneo para que el adulto mayor se hidrate, ¿no? Entre 1,5 litros y 2 litros. Obviamente en tomas pequeñitas, en varias tomas pequeñas durante el día. Esto nos ha ayudado mucho en muchos pacientes con disfagias, con presbifagias, con presbilaringes, ¿no? Que son patologías que mejoran mucho con la hidratación del paciente. Si el paciente no está hidratado, tenemos muchos problemas en este caso. Y en la parte psicológica, porque tú has dicho, el encierro para nosotros que hemos vivido en COVID nos ha parecido terrible y nos ha dado alteraciones psicológicas en general. Y ellos han estado así, o sea, los cuidamos por cuidarlo, lo dejamos ahí adentro, tampoco sale y tampoco se va con sus amigos y demás. Entonces hay un sufrimiento. ¿Cómo enfocas? ¿O se necesita dentro de tu equipo un psicólogo,
o no sé, lo hacen ustedes como especialistas en adulto mayor? ¿Cómo se enfoca esa parte de salud mental? La salud mental en el adulto mayor es muy compleja, ¿no? Este encierro ha hecho que se desnuden muchos problemas, ¿no? Se desnuden problemas de ansiedad y lo dejan, como bien dice usted, lo dejan al adulto mayor encerradito para que no se contagie, y ahí se va apagando. No hemos visto pacientes que se van apagando como una velita porque no tienen ninguna actividad, que estaban acostumbrados a salir con amigos, a verse, a jugar algo, y en el día a día estos pacientes ya no hacen ningún tipo de actividad. Entonces nosotros siempre debemos tener una valoración al menos psicológica, pero nuestra función como médicos de adultos mayores es evaluarlos, es hablarles, ¿no? Es tratar de preguntar qué les gusta, hacer lo que les guste, que salgan a tomar sol al menos, porque vemos pacientes de toda naturaleza, pacientes postrados, que los llevan en silla, pacientes que pueden salir a caminar un poco, y eso ayuda, porque también la musculatura en esos pacientes que están encerrados va a sufrir mucho, ¿no? ¿Hay tests? Te pregunto, hay test que, digamos, nosotros sugerimos como sociedad, que además está poco tiempo en la sociedad de geriatría y gerontología también en el país. Sí, en La Paz tenemos un mes de vida. En Bolivia se ha cumplido 25 años, ¿no? Recién hemos hecho un acto en Cochabamba, pero tenemos muchos test, ¿no? Muchos test. En el hospital donde trabajo, en el Hospital de Nuestra Señora de La Paz, hemos estandarizado hacer todos los tests posibles al adulto mayor, porque hay test psicológicos, tenemos test de fuerza física, motora, de razonamiento, tenemos test de todo tipo. Los principales son el índice de Bartel, ¿no? El índice de la Cruz Roja, tenemos muchos test. Entonces son aproximadamente 45 test que se deben hacer en un adulto mayor. Por eso es que los servicios normales en nuestro país no están acostumbrados a realizar esta valoración. La valoración debe ser completa en el adulto mayor, porque ahí vemos grados de dependencia, vemos problemas musculares, vemos problemas de depresión. Hay una escala de depresión de Sebach, por ejemplo, que nos va a catalogar al paciente si el paciente tiene o no un riesgo de depresión o que esté cursando una depresión, simplemente con preguntas. Entonces ya tenemos estandarizado, llega el adulto mayor y nosotros evaluamos en base a todas las tablas posibles que tenemos. Ahorita te está viendo alguna persona que está con su abuelito. ¿Cuál es la sugerencia básica para que lo tengan bien, para que esté bien? Porque todos nuestros familiares queremos que estén en las mejores condiciones, y a veces pensamos que teniéndolo ahí y sin moverse, y su alimento y darle lo que le gusta es suficiente. La sugerencia básica es que este adulto mayor tenga un roce social. El roce social es fundamental. De esta manera nosotros vamos a tener un adulto mayor que va a poder hablar, va a poder interactuar con sus pares. No hablamos mucho de esto en geriatría y en gerontología, de hablar con los pares, de hablar con gente que tiene las mismas vivencias de ellos, que son amigos, que probablemente han sido amigos mucho tiempo y por esta pandemia han estado separados. Lo que nosotros debemos hacer es juntar y que tenga un roce social. El roce social es fundamental, ya sea con familiares, ya sea con amigos. El roce social nos va a ayudar mucho. Vamos a pasar, ya tenemos consultas de nuestros amigos, agradecerles siempre la confianza. Nos dicen, buenas noches. A los doctores quisiera saber no sé qué dice, ¿por qué mi abuelito tiene neumonías seguidas y se atora mucho, sobre todo con líquidos? ¿Hay alguna relación entre estas dos cosas? Gracias. ¿Qué nos dices? Claro, hay neumonías, hay una valoración que se llama el CRUB 65, por ejemplo, ¿no? Que valora muchas cosas y que tenemos riesgos de hospitalizaciones por neumonías. Entonces, los pacientes se hospitalizan, vuelven a hospitalizarse, y esto de que ingiere líquidos y se atora es parte de lo que estamos hablando, la presbifagia, la presbilaringe, donde no tienen una buena hidratación y por eso tienen un reflejo tussígeno mucho más severo que el resto, y tenemos neumonías por aspiración, porque el paciente puede inclusive microbroncoaspirarse, sí. Y de esta manera nosotros tenemos este tipo de patologías. Sí, excelente. Y eso tiene tratamiento, porque también se puede ejercitar, también se puede rehabilitar la deglución, porque en el paciente adulto mayor las tres fases de la deglución, la fase oral, porque le falta fuerza a la lengua, le faltan piezas dentarias y demás, no prepara un buen bolo alimenticio, pierde sensibilidad a nivel faríngeo y eso hace que tengamos lo que dice el doctor, una microaspiración. Y la fase esofágica se pierden las peristalsis secundarias, entonces se va entrando el alimento.
Y en la presbifagia, que tiene predominio orofaríngeo, los líquidos son los peligrosos. Entonces conviene espesar la alimentación, conviene hacer licuados, hacer pastas y demás para minimizar estos riesgos. Qué bonito, eso es lo lindo de tener cuates con los que se pueda charlar y demás, poder darles mejores consejos. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Nos dicen: las manos comienzan a calentarse cuando duermo, las tengo que secar. ¿A qué se debe? Por favor, tengo 71 años de edad. Las manos comienzan a calentarse cuando duermo, las tengo que sacar. A ver, ¿cómo nos puedes ayudar, Ramiro? Esto puede ser, no sé, si se calienta o no puede transpirar, el paciente puede que sea una hiperhidrosis, ¿no? Puede que sea una hiperhidrosis o probablemente esté cursando con alguna patología inflamatoria, ¿no? Probablemente una artritis que el paciente esté teniendo y obviamente siente esto y va a haber dolor, va a haber impotencia funcional de las manos también. Sí, hay muchas enfermedades que necesitamos la guía de exámenes de laboratorio y demás. Y con el asunto del COVID, hermano, hemos aprendido que se puede manifestar de tantas formas que siempre vale la pena descartar este grupo. Pasamos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes, doctores. ¿Qué tipo de alimentación debería dar a mi abuelito y cada cuánto tiempo debería hacerle un chequeo con el médico? La alimentación, ¿cómo cuidamos la alimentación con el adulto mayor? La alimentación, primero, para mí, es la hidratación. Que el adulto mayor se hidrate bien. Y segundo, como decía el doctor en la anterior respuesta, siempre tratar de que esos alimentos espesarlos, ¿no? Espesarlos un poco y de esta manera el adulto mayor va a tener y darle lo que les gusta, ¿no? Se priva mucho el adulto mayor. Es uno de los errores que podemos nosotros llegar a tener porque hay que darle lo que les guste para que el adulto mayor así se siente incentivado y coma. Y los controles, personalmente, yo pienso que los controles al menos deben ser una vez al mes para evaluar siempre signos de alarma y controlar las constantes vitales. Sobre la alimentación, ¿cómo hacemos? ¿Necesitamos un nutricionista? ¿Le damos lo que quiere, lo que le gusta? Porque es un problema. Si la alimentación ya es un problema para nosotros en general, no sabemos cómo alimentarnos bien, no sabemos, y eso hay que ser bien directos. Cuando nos preguntan, ¿qué debo alimentarme? Y empezamos a agarrar nuestros conocimientos básicos de la universidad, 50% de carbohidratos, 35% de grasas, 15% de proteínas. ¿Cómo medimos eso y cómo hacemos eso? Harta verdura y cómo hacemos eso, ya es difícil. Y para el adulto mayor con trastornos de deglución, especialmente con trastornos de deglución, porque siempre pasamos por periodos de presbifagia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos ayudamos para eso? En el adulto mayor tenemos que ayudarnos con mucha proteína, ¿no? Debido a que la sarcopenia es uno de los principales problemas, ¿no? La sarcopenia es la pérdida de la masa muscular en el adulto mayor. Vemos adultos mayores, tocamos piel y abajo solo hay hueso, ¿no? Ese es un problema muy grande, por eso se ve la pérdida de peso y todo. Entonces debemos alimentarnos, ¿no? Ayudar con mucha proteína y generalmente los adultos mayores no pueden tener una buena masticación. Tenemos problemas con dentaduras y todo, entonces hacer que los alimentos estén semilicuados para que el adulto mayor ingiera, ¿no? Mucho verdura verde y carne, ¿no? Eso es lo que nos tiene que ayudar. Súper. Pasamos a las consultas. Nos dicen, felicidades, nos hacía falta estas orientaciones, para eso estamos. Gracias al amigo que nos ha escrito. Por favor, paciente de 93 años con 40 años de diabetes, siente demasiado frío, ¿por qué y qué hacer? Ahí está. Esta es una difícil para ti. Es una pregunta interesante, ¿no? Paciente de 93 años es un logro, es un gran paciente, es un buen paciente porque ya tenemos un paciente que ha sobrepasado los 90 años, la expectativa de vida, digamos, mundial, y hay que cuidarlo mucho. Este paciente, 40 años de diabético, hay que hacer los controles, hay que hacer una glicemia siempre, una hemoglobina glicosilada cuando tengamos su control para ver cómo está el control de ese azúcar, ¿no? Hay distermias, ¿no? Existen distermias. Existen cambios en la temperatura habitualmente en el adulto mayor. Vemos pacientes que sobrepasan la barrera de los 90 años y suelen tener más distermias, es decir, que van a tener menor
más frío, que van a sentir mucho más frío en este tipo de pacientes, debemos ver que la alimentación sea óptima y que los controles laboratoriales en un paciente diabético de 40 años de este tipo, hacerlos periódicamente, por lo menos cada 20, cada 30 días, controlar y medir la presión. Es importante que nosotros controlemos esto en este tipo de pacientes. A veces nos toca ver en la consulta pacientes más de 80 años y nos dice, y los ves bien, y bien plantados y caminando con facilidad, inclusive haciendo algo de actividad deportiva los fines de semana. Nos dice, pero es que en nuestra época comíamos chuño, qué sé yo, hacíamos otras cosas, no teníamos nada de estos medicamentos, nos curábamos con plantitas y demás, y nuestra generación es fuerte. ¿Cómo es así? ¿Hay evidencia científica de que generaciones pasadas hayan tenido más posibilidades de resistir? Porque inclusive hay adultos mayores que ni han pasado ninguna clínica de COVID y demás cosas. ¿Cómo funciona esto? Vemos que existe una tendencia en el mundo. La tendencia no solamente es en nuestro medio, sino también en el mundo, que el envejecimiento es global. La tasa de sobrevida de los pacientes o la tasa de que tenemos una esperanza de vida se hace cada vez más grande. Entonces, antes decía, ¿no?, que los adultos mayores vivían más. Vemos que según los estudios, los adultos mayores de antes vivían menos, claro, ¿no? Vivían menos. Entonces la esperanza de vida era 60 años y llegaban los 60 y ya veían que habían hecho todo en la vida y listo. Ahora nosotros tenemos una esperanza de vida por arriba de los 80 años. Como siempre yo les digo a los pacientes, si sobrepasan los 80 años, los cuidamos mucho más, porque la verdad están llegando a una buena vejez, ¿no? Ahora se ve pacientes adultos mayores mucho más longevos que antes. Y eso es gracias a... Eso puede ser por varios aspectos, ¿no? Por varios aspectos. Puede ser el deporte, la alimentación, es fundamental el deporte, la alimentación, y que este adulto mayor no haya tenido excesos en la vida de joven. Eso es muy importante también. Ok, pasamos a otro mensaje. Agradecerle siempre su confianza, siempre, queridos amigos. Buenas tardes, doctor. Quiero hacer una consulta. Soy una persona de 54 años y sufro de asma severo. Si existe un tratamiento para esta enfermedad. ¿Es distinto el tratamiento para un adulto mayor respecto a este tipo de enfermedades, al asma? Claro, esta paciente es una paciente de 54 años, joven, y sí existe tratamientos para el asma, ¿no? Tenemos muchos pacientes adultos mayores que ya responden mucho más a pequeñas dosis de fármacos, de fármacos de este tipo. Entonces hay que tener mucho control en pacientes asmáticos, pero la señora que nos escribe es una señora que totalmente tiene una expectativa de tratamiento y debe visitar a un neumólogo o un internista para que la pueda medicar, y sí, obviamente tiene solución, ¿no? Como consejo para la persona que nos escribe, desde el año 2000 en todo el mundo se han hecho consensos entre varias especialidades y demás, y cuando se tiene un asma se tiene que controlar la nariz. Entonces surgió lo que se llama Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, o sea, rinitis alérgica y su impacto en el asma. Entonces consideramos, y de parte de mi especialidad también, de que no vamos a poder tener un buen control del asma si no tenemos la vía respiratoria superior, lo que es otorrinolaringología, también en las mejores condiciones. Y hay mucho manejo de otorrino que nos ayuda muchísimo en controlar el asma. Entonces yo le sugiero que visite un colega de esta especialidad. No sé si tenemos otra consulta. Sí tenemos, esta parece un poquito larga. Buenas tardes, doctor, me siento muy mal, no duermo todas las noches porque me da fiebre muy fuerte, me arde el cuerpo de temperatura. Por favor, doctor, ayúdeme, tengo 54 años, fui al doctor y no me dan más que paracetamol. Felicidades por su programa. Bueno, estamos con 54 años, esta paciente tiene que tener un control hormonal. Primero debemos hacerle un control hormonal, debemos ver que esta señora acuda al ginecólogo para que vaya viendo esto, y la fiebre es un indicativo, puede ser un indicativo probablemente de algún tipo de un cuadro infeccioso, y debemos nosotros indagar, hay que estudiar este caso. Sí, yo estoy súper de acuerdo con Ramiro. La temperatura es muy sensible para muchas enfermedades, incluyendo COVID-19. Es más sensible que muchos exámenes de laboratorio. A veces nos han hecho creer de que un antígeno nasal nos confirma o nos descarta la enfermedad, y no es así. Que un ELISA nos confirma o nos descarta la enfermedad, y no es así. El control de temperatura con un termómetro de mercurio sublingual cada 2 horas nos hace cuadros muy típicos inclusive de esta enfermedad.
vale la pena, pero para esa edad sí hay que pensar en estos trastornos hormonales. ¿Cómo funcionan las hormonas? ¿Qué es lo que pasa en el adulto mayor con las hormonas? Tenemos varios cambios, ¿no? El adulto mayor va cambiando porque ya en la etapa previa del adulto mayor nosotros vemos que pacientes cambian de humor, hay pacientes que cambian de muchas maneras, ¿no? Inclusive físicamente van cambiando. Entonces el adulto mayor ya llega regulado hormonalmente, habitualmente, ¿no? A esta tercera edad. ¿Y vale la pena reponer hormonas? ¿Qué opinas? O sea, distinto, digamos, de ginecología, pero, digamos, han cesado las menstruaciones y demás, y a la abuelita ya le sale bigote o la voz se hace más gruesa, y a veces es una preocupación que sabemos que es por estos desbalances de hormonas. ¿Se recomienda hacer reposición hormonal? Las guías no lo recomiendan como un tratamiento de base, que el paciente llegue a la consulta y nosotros por protocolo lo hagamos, ¿no? Okay. Porque habitualmente el adulto mayor tiene ciertas características, ¿no? El crecimiento del vello en oído, el cambio de la voz. Entonces son cuadros, son datos que nosotros nos vamos solamente a anotar y a tener en cuenta, pero como protocolo de tratamiento nosotros no lo tenemos. Ok, tenemos otra consulta. Ok, a ver, vamos a ver qué nos dicen. Buenas noches, doctor. ¿Qué me recomienda para la demasiada resequedad en mis labios? Probé Mentizan, cacao. Deme, doctor, otras alternativas. ¿Qué hacemos con la sequedad, Ramirín? La sequedad es una situación muy compleja, ¿no? En el adulto mayor vemos que hay resequedad, ¿no? No hay solamente sequedad. Entonces lo que nosotros usamos y nos va muy bien es vaselina líquida. Vaselina líquida simple que se compra en la farmacia, ayuda mucho en la hidratación del adulto mayor. La señora tiene 51 años, igual le va a ayudar. La vaselina líquida nosotros la trabajamos mucho, la usamos mucho y tenemos muy buenos resultados. Pero es joven, ¿no? Es joven, pero también tiene que hidratarse, ¿no? Volvemos a hablar de esto porque Exacto. Es uno de los puntos principales. Exacto. Yo estoy súper de acuerdo con todo lo que dice Ramiro. Primero es tomar agua suficiente. El cuerpo nos está avisando que le está faltando agua, se nos seca los labios, la piel, y necesitamos reponer agua. Cuando el paciente toma la cantidad de agua pura que necesita su cuerpo y se normaliza, estamos tranquilos. Si no es así, vamos a investigar patología hiperinmune. Todas las enfermedades hiperinmunes nos dan sequedad. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, COVID-19, es una enfermedad hiperinmune. Muchas reacciones, inclusive a las vacunas, pueden darnos esa sequedad. Entonces, hay que investigar, pero primero es reponer agua. En nariz no funciona tan bien como en piel el asunto de la vaselina, porque la nariz necesita agua, y donde necesitamos agua no le ponemos Mentizan y demás. Para el resto del cuerpo sí nos funciona muy bien, pero en vía respiratoria es agua pura y son lavados nasales, que es lo que yo le podría ayudar. No sé si tenemos otra consulta. ¿Hacemos lavados nasales en el adulto mayor? Siempre, ¿no? Siempre es muy importante realizar todos los lavados nasales. Buenas noches, doctores. Tengo 75 años y presento alergias a medicamentos, comida de manera general, y ya no puedo comer muchas cosas. Hace 6 años me colocaron una prótesis total de rodilla. ¿Es posible que haya hecho alergia a este material de la prótesis o que mi cuerpo esté rechazando este material? 75 años. Bueno, es un cuadro aparentemente que se está repitiendo las alergias. Nosotros tenemos muchos pacientes que ya están presentando alergias y dicen, pero nunca en mi vida he tenido alergia, doctor, y ahora como un enlatado, como algo guardado, como en la calle, y ahora sí presento alergias. Es algo que vemos en geriatría, que hay muchas alergias en el adulto mayor que deben ser tratadas con medicamentos antihistamínicos de primera línea primero y luego ir nosotros avanzando, ¿no? Es muy improbable la alergia a esta prótesis, ¿no? Porque tiene otro tipo de características mucho más sistémicas, mucho más severas para el cuerpo que simples alergias o urticarias, ¿no? Y en caso de que las alergias se manifiesten en piel, las pomadas son útiles, o los antihistamínicos siempre son de primera elección? Debemos ir con antihistamínicos. El problema es que se utiliza y se automedica mucho porque hay cremas que tienen corticoides. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de corticoides, en especial en el adulto mayor. Entonces los antihistamínicos simples, ¿no? Usar medicamentos que nos han enseñado en la universidad, los simples, que inclusive cualquier persona de atención primaria la sabe, ayudan mucho. Súper, súper. Pasamos a la siguiente consulta.
Nos dicen felicidades por el programa, Dios los bendiga. Pucha, la gente es agradecida, qué bien, lo hacemos por ustedes, amigos. Quisiera una buena dieta para diabetes tipo 2, edad 75 años, es súper, no sé, directo. Claro. Dieta para diabético, edad 75, así que... Nosotros en este tipo de pacientes tenemos que cuidar mucho el azúcar, ¿no? Cuidar mucho el azúcar, los hidratos de carbono, que también nos van a ir afectando mucho a esta edad, pero lo ideal es que para pacientes diabéticos, para pacientes hipertensos, nosotros lo recomendado es que visiten un nutriólogo, porque ahora hay médicos nutriólogos o nutricionistas que nos ayuden con dietas específicas, porque es difícil darle a la señora una respuesta de comidas, ¿no? Porque tiene que tener un desayuno, una comida de media mañana, un almuerzo, una colación, ¿no? Una cena, porque en pacientes de esta naturaleza toman antidiabéticos, se inyectan insulina y no comen. Entonces también debe tener una guía nutricional bastante importante. ¿Es peligroso que un paciente adulto mayor diabético tipo 2 luego pase a la insulina? ¿O? Muchas veces es la escalada de tratamiento. Nosotros no tenemos mayor tratamiento porque las cifras glucémicas no tienden a normalizarse. Entonces, como no se normalizan estas cifras glucémicas, nosotros tenemos que recurrir ya a la insulina. No es peligroso, sino que es una escalera de tratamiento. Ok, pasamos a la siguiente consulta. Ahí está un poquito larga. A ver, sí, no sé, no entiendo. Tengo mi mamita de 90 años, tiene problemas de sus rodillas y como ya no puede caminar como antes, tiene depresión y llora porque le duele cada paso que da. Tiene artrosis y artritis, toma medicamentos, solo paliativos. Está asegurada en la Caja Nacional. ¿Hay alguna solución al respecto? En este tipo de pacientes nosotros lo que debemos ver es que exista buena movilidad, pero si no le hacemos estudios, probablemente esas artrosis ya el único tratamiento sean reemplazos, ¿no? Reemplazos de rodillas, reemplazos de cadera, para que el paciente pueda tener la vitalidad, pueda caminar. Obviamente le va a doler una articulación de esta naturaleza, que esté con artrosis va a doler mucho. Por más analgésicos que demos, no podemos intoxicar al paciente de analgésicos. Tenemos que buscar ya una respuesta, y esa respuesta nuestros colegas traumatólogos las darán con reemplazos, con prótesis, ¿no? Y sobre la depresión, los antidepresivos, que a veces nos ha tocado ver, está con tratamiento con antidepresivos y le sensibiliza mucho al paciente adulto mayor y realmente está así y se vuelve así un muñequito. No vemos de que sea tan beneficioso como para estar alerta, sino que estaba deprimido, lloraba y después lo dejan como un muñequito, no sé. Lo que sucede es que hay diversos tipos de antidepresivos y hay muchos que no se pueden usar en el adulto mayor, ¿no? Le ocasionan sueño, le ocasionan muchos efectos adversos. Entonces, también la gama de medicamentos se va acortando en este grupo etario, ¿no? No podemos utilizar todos. Hay ciertos antidepresivos que están más indicados en adulto mayor que en adultos jóvenes. Y eso lo que tú dices, reunirse con sus pares le debe dar más vitalidad. Sí, pasaremos a la siguiente consulta. Qué lindo charlar contigo, Ramirito, buena onda. Una consulta, ¿a qué se dice hidratar? Yo después del desayuno hasta mediodía no pruebo nada, me encuentro seca la boca, gracias por todo. Claro, ahí nos está dando la respuesta, ¿no? O la paciente nos está dando la respuesta. ¿Qué es hidratar? Es tomar líquidos, ¿no? El paciente debe tomar, decíamos, de 1,5 litros a 2 litros, por lo menos en un adulto mayor. En pacientes jóvenes esta cifra es diferente, pero debemos tomar agua. Eso es hidratar, que el paciente tome agua. Hacer pequeñas tomas, pero llegar hasta los 2 litros sería fundamental para que puedan tener una buena hidratación. Antes de nuestro programa en televisión universitaria tenemos otro amigo que nos da consejos generales y nos ponemos siempre en el empeño de hidratarse con agua. Entonces eso por favor no se olviden. Pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, buenas tardes, tengo mi mamá que come cualquier comida y se le afloja el estómago. Por favor, doctor, felicidades por su programa, Dios los bendiga. ¿Qué pasa cuando tenemos así diarreas? O sea, hay muchas diarreas crónicas en el adulto mayor, ¿no? Es un cuadro que vemos también repetidamente. Hay mucho problema de colon en este tipo de pacientes, ¿no? Nosotros nos apoyamos en nuestros colegas gastroenterólogos para que nos ayuden en esto, porque hay problemas de colon que ya son, digamos, propios de este
esta edad y vemos pacientes que tienen muchas diarreas, deposiciones líquidas muy frecuentes, ¿no? Entonces la dieta es fundamental, una dieta rica en fibra, ¿no? Para que el paciente pueda tener un poco mejor el funcionamiento intestinal. ¿Puede haber atrofia de las vellosidades, un síndrome de mala absorción por el paso del tiempo? Siempre, ¿no? La atrofia es una palabra muy importante y muy repetida en el adulto mayor, por muchas razones y en muchos lugares de nuestro cuerpo. ¿Y eso se puede controlar con solamente dieta? ¿Se necesita fármacos? La dieta, probióticos, ¿no? Que es muy importante para que estos adultos mayores también mejoren un poco. Ya, pasamos a la siguiente consulta. Mil gracias por escribirnos. Mil felicidades por su programa, Dios los ilumine. Me duele mi espalda y pecho y más en la garganta. Tengo algo que estorba y me falta el aire. Me quiere faltar el aire, igual se seca mi boca. Gracias, saludos y abrazos. ¿Qué consejo le damos a ese Es el mismo consejo que decíamos de estos pacientes que no se hidratan habitualmente, tienen, ¿no?, la sensación, ¿no?, como nos dice el paciente que nos escribe, tengo algo en mi garganta, tengo algo, entonces ese algo sigue ahí, no se pasa. El paciente tiene que hidratarse, ¿no? Sí. Han llegado pacientes que han tenido estudios muy complejos, han entrado a ver con una camarita por adentro y no ven alteración. Exacto. Es hidratación, ¿no? Exacto. Y les explicamos en el consultorio, si el epitelio que reviste nuestra faringe, nuestra nariz y demás cosas, debería ser una alfombra alta, llena de células llenas de agua, aquí abajo pasan los nervios. Cuando estas células se deshidratan porque no se repone el agua suficiente, estas células se vuelven unas pasas de uva y estas terminaciones nerviosas quedan aquí. Las secreciones se hacen más espesas, las terminaciones nos da sensación de pelitos, de cuerpo extraño y demás, que se pueden controlar fácilmente con agua. Después tenemos toda la gama de tratamientos para poder hacerlos, especialistas en adultos mayores para podernos guiar y demás. Querido hermano, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir tu experiencia. ¿Dónde te encuentran las personas? Gracias. No, primero agradecer la invitación y más que nada agradecer que la gente conozca un poco más del adulto mayor, porque vemos que ahora mucha gente se preocupa, ¿no? Lleva el papá, la mamá, mucha gente me llama y me dice quiero que lo vea mi papá. Tenemos pacientes que los vemos una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo de la gravedad, ¿no? Yo trabajo en el Hospital Nuestra Señora de la Paz, estoy de lunes a viernes o en el consultorio. Sábado y domingo también te he visto. Sábado y domingo es allá llamado y en el consultorio que está en el edificio San Pablo, en el piso 7, en la oficina 107, que es el edificio El Arcángel, y mi teléfono para los que necesiten o tengan alguna duda es el 723-53-033. 723 53-033, muy fácil. 033, hasta ahí me acuerdo. Sí. Amigos, siempre es un placer estar en sus hogares, que Dios nos dé la oportunidad de compartir lo poquito que sabemos, de tener invitados de lujo como hoy día el doctor Ramiro Arraya Mier, un amigo, y esperemos tenerlo también para hablar sobre otros temas. Dios les bendiga y mantengan siempre una buena hidratación. Gracias por todo.